Pura vida Costa Rica, ¿cómo está mi gente querida? Tim Connor, considerado el padre de la mercadotecnia moderna, dejó escrita una frase que es una de las más importantes sin duda para el éxito de su empresa y de cualquiera. Ya no basta con satisfacer a sus clientes, ahora hay que dejarlos encantados. Hoy, retención de clientes, cómo ir más allá para superar todas sus expectativas. ¡Comenzamos! Empezamos el programa de hoy recordando las 4 revoluciones industriales. Puede parecer que la revolución industrial y la retención de los clientes no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver. Ahora se lo explicaremos. Comencemos, como se comienza, por la primera revolución industrial. Veamos. Nos remontamos a finales del siglo XVIII, 1780 aproximadamente. La sociedad se mueve del campo a la ciudad, donde se construyen fábricas que tienen como fuente de energía el vapor. Y comienzan a fabricar las cosas con máquinas. Adiós producción manual y hola producción mecánica, hola máquina de vapor. Segunda revolución industrial. Pasamos 100 años y nos encontramos en 1875, donde comienza esta segunda revolución industrial, que se caracteriza porque las fábricas usan nuevas fuentes de energía. Adiós vapor y hola petróleo y electricidad. Esto permite crear más cosas y más rápido, entre ellas el automóvil. Comienza la tercera revolución industrial, donde se logra automatizar la producción gracias a los ordenadores y al uso de dispositivos electrónicos. Esta tercera revolución industrial provoca 2 crisis, sin embargo, bien acentuadas, de las que todavía sufrimos las consecuencias a día de hoy. La primera es la desigualdad. Se estima que las 62 personas más ricas del universo poseen tanta riqueza como la mitad más pobre del mundo. La mitad, es decir, más de 4.000 millones de personas. Esa es la primera de las crisis que provoca la tercera revolución industrial. La segunda de las crisis es la crisis climática. Hemos desprendido vastas cantidades de metano, de CO2, a la atmósfera, bloqueando la salida de calor solar, lo que aumenta la temperatura, reduce la capa polar en los polos, el hielo, aumenta la temperatura del agua, y eso provoca que desaparezcan ciudades, que desaparezcan islas. De hecho, ya está pasando. Esto es una consecuencia que ya estamos presenciando a día de hoy. 2 grandes crisis provocadas por la tercera revolución industrial, sin duda muchas otras oportunidades. Vamos con la cuarta revolución industrial. Ha comenzado en el año 2016 y tiene en el Internet y la inteligencia artificial sus 2 grandes protagonistas y sus centros de producción y de gravedad. Se cierran muchos centros comerciales porque el consumo se traslada de la calle a la Internet y las empresas se ven obligadas a adaptarse a los canales digitales para sobrevivir. Bueno, qué viaje en el tiempo desde el 1700 hasta hoy. ¿Qué tendrá que ver el recorrido a lo largo de las revoluciones industriales con la retención de los clientes? Se preguntarán, ¿no? Pues es una muy buena pregunta. Pues tiene que ver que las revoluciones industriales han provocado muchos cambios alrededor suyo. Y uno de estos cambios es el hábito del consumo. Hace 100 años, en la tercera revolución industrial, había solamente una ferretería, una tienda de ropa, una zapatería, una juguetería al lado de su casa, al lado de la casa de las personas, ¿no? Y no hacía falta emplear estrategias para retener a los clientes, porque solamente había una manera de comprar un tornillo, una mesa, un juguete, que es en la tienda de abajo, ¿no? Así que solamente hacía falta con tener el producto que la gente estaba buscando para que los clientes vinieran una y otra vez, no hacía falta más. De hecho, en esta tercera revolución industrial se hizo célebre una frase del gran catedrático y famoso y experto en marketing, Theodore Levitt, que fue editor de la revista Harvard Business Review, que dijo: la gente no quiere comprar un taladro, lo que la gente quiere es un agujero en la pared. Si usted tenía el producto con el que la gente podía satisfacer su necesidad primaria, su necesidad, su urgencia, su problema, su deseo, no tenía que preocuparse, el resto le venía dado, rodado, solo. ¿Sí? La gente le importaba muy poco su empresa, su sonrisa, su producto. Lo que le quería es que le solucionara el problema que tenía. Esto, sin embargo,
ha evolucionado, como hemos visto con la revolución industrial, también ha evolucionado la manera de consumir. La gente ya no consume en la calle, la gente consume en el internet, desde el confort de su sofá. Quizá no acaba la transacción de compra en el restaurante, ¿no?, cuando estén en el sofá, pero lo buscan restaurantes cerca de mí, ¿sí? De nuevo, quizá no todas las personas compran desde el teléfono, ¿no?, pero lo que van a hacer es buscar la empresa, luego se van a dirigir a ella. Así que comienzan o acaban su proceso de compra en internet. Esto es impepinable, cosa que antes obviamente no pasaba. Bien, esta frase de este experto, Theodore Levitt, fue contestada por otro compañero suyo, colega también de la Universidad de Harvard, que muy a la línea de lo que decía Philip Kotler, comentaba Ryan View: la gente no solamente quiere un agujero, parafraseando a Theodore Levitt, la gente también quiere una experiencia que supere sus expectativas. Fíjense qué importante. Philip Kotler nos decía: la gente quiere salir encantada, no se conforma con salir satisfecha con que el producto sea bueno, quiere salir sonriendo, contenta, alegre. Y muy en la línea, Ryan View dice que la gente quiere salir más contenta de lo que esperaba haber salido, es decir, que la empresa supere sus expectativas. Qué importantes esos conceptos, que es el mismo, ¿no? Y es que usted no solamente tiene que cubrir la necesidad primaria, la necesidad, urgencia, deseo, que hace que la gente vaya a su empresa, sino la necesidad secundaria, aquella que está alimentada por nuestras emociones, que les haga sentir bien a la gente, bien atendida. Eso es imprescindible para la retención. Lo que estamos diciendo es que olvídese de los cupones, de los descuentos, no tiene nada que ver con el precio, ni siquiera con el producto, tiene que ver con usted. Tiene que ver con su relación con el cliente. El que ella vuelva, tiene que ver con que usted le haya hecho salir contenta y le haya hecho salir más contenta de lo que esperaba haber salido. Vamos a desarrollar este concepto, que es muy importante. Y esto, por cierto, vamos a sacar la pizarra. Pizarra, ay, casi me caigo. Superar la expectativa del cliente se va a hacer tanto durante el proceso de compra como después, en el proceso de postcompra o de postventa. Este concepto de que la gente tiene que salir más contenta de lo que esperaba haber salido para que la gente quiera regresar, esto lo determinó el Dr. Ryan View de manera científica. Se dirigió al hotel que fue clasificado durante 7 años consecutivos como el mejor hotel del mundo. Está en la India, se llama Hotel Oberoi, un hotel fantástico con grandes vistas, grandes comidas, gran comodidad, etc. Sin embargo, el motivo número uno por el que la gente volvía no tenía nada que ver ni con el precio, ni con la comida, ni con las vistas, nada. El motivo número uno por el que la gente volvía, ahora se lo vamos a comentar para no arruinar la historia, era que cuando la gente se hospedaba, la persona encargada de la limpieza de la habitación tenía a su cargo unas rupias, la moneda local india, destinada para comprar un pequeñito detalle personalizado para el huésped. Y el doctor Ryan View pues, se hospedó en este hotel precisamente para indagar por qué diablos es un hotel 7 años consecutivos el mejor del mundo. ¿Cómo es que, según mi hipótesis, para que la gente esté contenta, tiene que haber salido más contenta de lo que esperaba haber salido? ¿Cómo puede pasar esto en un hotel de 5 estrellas de lujo? Cuando la gente va, espera un 10. ¿Cómo es que salen con un 11? ¿Cómo es que salen todavía más contentos de los que esperaban haber salido? No me cuadra. ¿Cuál es el elemento mágico que este hotel está usando? Que durante 7 años la gente está saliendo constantemente más contenta de lo que esperaba haber salido. Imagínese cuando usted va a un hotel de 5 estrellas, ¿sí?, que es el mejor del mundo. Usted va esperando lo máximo, ¿no? ¿Cómo es que cuando usted sale, se va, se sorprende? Parece imposible, ¿no?, sorprenderse, ¿no? Porque usted ya va esperando lo máximo. ¿Cómo es que usted todavía sale más contento? Bueno, pues se fue allá, obviamente, inteligente el doctor Ryan, se fue al hotel, se hospedó, y allá es donde descubrió el elemento mágico, ¿no? Aquello que conecta a cliente y a empresa. Una noche, después de estar haciendo turismo, llega a la habitación y se encuentra con una carta manuscrita por la persona que hace la limpieza de la habitación, que ponía: estimado doctor Ryan, me he dado cuenta de que usted tiene muchos cables en su habitación, desde máquina, ordenador, teléfono, etc. Me he tomado la molestia de comprarle un pequeñito cable, un pequeñito plástico, para atarlos y que quedaran bien ordenados. Esperando que acabe de pasar una feliz estancia en el Hotel Oberoi, saluda atentamente la persona que hacía la limpieza.
Fíjense, este detalle, este toque, fue lo que a él y al resto de los huéspedes le motivaron a votar por este hotel como el mejor del mundo. Se les recibieron una encuesta para ver cuál era su grado de satisfacción y todos pusieron máxima. ¿Y cuál era el elemento distintivo? Que este era, esta carta, este plastiquito que no vale nada, que une los cables. Esto hizo que la gente saliera más contenta de lo que esperaba haber salido, porque superaron sus expectativas. Amigas y amigos, no es muy difícil superar la expectativa de sus clientes. Por suerte, la mayoría de empresas que nos rodean no dan una atención personalizada a los clientes, no la dan. Cuando usted llama a una gran empresa, seguramente se encuentra una persona que está dispuesta a despacharla en cuanto antes posible, ¿no? Si usted logra mantener esta relación con el cliente, ir más allá, escucharle, observar su necesidad, hacerle sentir bien atendida, ese cliente va a volver, más allá de su precio, más allá de su producto. Esa es la clave de la retención. Y vamos a desarrollar la retención como concepto durante más programas, no es que hayamos acabado aquí, pero es muy importante que ustedes tengan este chip. Cuando la gente les contacta, les visite, les escriba, les llame, no se limiten a ver qué producto quieren, lo tengo, no lo tengo, adiós. No se limiten a eso. ¿Por qué necesita ese producto? ¿Para qué lo necesita? ¿En qué ciudad está? Oh, qué interesante. ¿Qué necesidades puede tener? ¿Qué problemas puede tener? Intente ir más allá, intente conectar emocionalmente con sus clientes. Esa es la clave, amigas y amigos, para la retención, ¿sí? Bueno, una vez introducido este tema tan apasionante, tan interesante, pues que como es satisfacer a nuestros clientes yendo más allá, excediendo sus expectativas, vamos a dar paso al gran Óscar Santos, profesor de la Cátedra de Mercadotecnia de la Universidad Cristina de Honduras, quien nos va a explicar este concepto aplicado a la postventa. Recordemos que debemos exceder la expectativa de nuestros clientes durante el proceso de compra y después, cuando se van, ¿sí? Muy importante hacerlo en ambas ocasiones. Hoy vamos a ver las estrategias para exceder esa expectativa de nuestros clientes después, cuando se van. En los próximos programas, obviamente, trataremos durante el proceso de compra y más estrategias de retención. Así que, profesor Óscar Santos, le escuchamos, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Dani. Es un gusto para mí estar contigo de nuevo y con esta noble institución Colao. Y para todos ustedes que nos están viendo y siguiendo pues, a través de YouTube Live, es un gusto saludarles desde Honduras. Un abrazo fraterno, esperando que estén bien, sobre todo en este proceso de fechas finales de fin de año y de inicio de un nuevo año, con grandes expectativas, por supuesto. Yo quiero hablarles del último proceso de la decisión de compra del consumidor, que tiene que ver con el servicio postventa o servicio postcompra. Postventa para nosotros y postcompra para ellos, ¿no? ¿Qué es? También quiero hablarles de qué cosas debemos de atender, por qué es importante y algunos tips que debemos de seguir para que nuestros clientes se queden con nosotros y mantengamos la lealtad de ellos y pues que no nos compren solo una vez, porque queremos que sigan comprándonos, ¿ok? ¿Qué es entonces el servicio postcompra? El servicio postventa o postcompra es seguir ofreciendo atención al cliente después de la compra. Recuerda que ser bueno en ventas y entrega ya no lo es todo. Ahora tenemos que seguir con ese paso de la relación con el cliente. Antes pues le vendíamos y listo, ya nos compró, qué bueno. Si volvió, qué bien. Si no, buscamos otra estrategia para que sigan viniendo otros nuevos clientes. Pero no, hoy en día tenemos que buscar la fidelización de nuestros clientes y para ello pues tenemos que hacer este tipo de estrategias, de mantener nuestro cliente, hacer que nuestro cliente sea leal a través de un servicio post-compra. ¿Por qué es importante? Número uno, es importante porque a través de él logramos la lealtad o la fidelidad del cliente. Un servicio incluye todas las actividades que se hagan después de la venta, el producto o servicio que ofrece. Y las principales razones por las que tiene que darle importancia a este es porque es una de las mejores formas, de crear lealtad del cliente hacia la marca. Es placentero para el cliente saber que hay una empresa que está dispuesta a ayudarnos
y que está dispuesto a seguir comprando para nosotros como clientes. Es decir, yo busco dos razones cuando doy un servicio de atención al cliente. El número uno es fidelizar. Si yo me atenciono del comprador, del ciberconsumidor, y le escribo, y le mando mensajes y estoy pendiente de lo que él me compró, entonces voy a lograr en él despertar un interés de lealtad, de fidelidad, porque yo estoy atendiéndolo. Y número dos, es un regocijo para él, es una felicidad para él que se comuniquen para expresarle la gratitud por la compra. Voy a poner un ejemplo. Hace poquito yo llevé a mi hijo a un hospital por una situación de salud y resulta que me lo operaron, le hacen una cirugía y estuvo 2-3 días interno por ahí. Lo que quiero contarles es que después de la cirugía, después de que me lo dan de alta, me cae la llamada del cirujano y queremos ofrecerle nuestros servicios, queremos saber cómo sigue su hijo. Recuerde que en tal fecha tiene que traerlo para que podamos retirarle los puntos o para que podamos observarle su operación o su cirugía. Y luego me llama el asistente y me dice, queremos hacer la cita para tal fecha, tal hora, porque sabemos que usted es importante y porque la salud de su hijo es importante. Yo así como, wow, qué sorprendente. 3 de diferentes lugares, pero 3 llamadas de diferentes puestos por una misma circunstancia. Eso es grandioso. Despierta en mí la lealtad hacia el hospital, la lealtad y fidelidad hacia el doctor, agradecimiento, felicidad. Eso mismo es lo que siente el ciberconsumidor cuando él compra en tu página, cuando él compra en tu sitio web y tú le escribes diciéndole muchas gracias por habernos adquirido nuestros productos, estamos contentos de que ahora formas parte de nuestra gran familia, queremos ofrecerte nuestra atención de aquí en adelante, lo que requieras. El servicio post-compra es fabuloso, fideliza y motiva al cliente a permanecer contigo. Ahora, otro aspecto importante es qué debo atender en un servicio post-compra. Número 1, promoción. Aquí es donde debes otorgar ofertas y descuentos especiales por una segunda compra o por ser cliente frecuente. Vino un nuevo producto, una nueva cartera de productos a tu tienda. Entonces tú le mandas un mensaje y le dices, estimado señor Juan Carlos, vaya, queremos decirle que ya tenemos nuevas playeras o ya tenemos nuevos diseños o tenemos nueva marca de tenis o tenemos un nuevo modelo de esto y queremos que ofrecérsela. Y si usted viene y nos compra por segunda vez, le ofrecemos un descuento del 5%. O usted va sumando puntos con una quinta o cuarta compra más adelante. O estará participando en un sorteo, en una rifa para nuestros clientes fieles que vienen frecuentemente a comprar. Es buscar esa manera de fidelizarnos con él y que él vea que está recibiendo no solamente un producto, sino también un seguimiento, como en este caso, promociones. Número 2, comunicación personalizada. Está ligada a la motivación, otorgar un seguimiento más personalizado sobre la experiencia del producto. Es decir, cómo le fue con su producto, qué le pareció el producto, estaría dispuesto a comprar una vez más ese mismo producto, a recomendar ese producto. Y número 3, seguridad. Brinda cambios, devoluciones, hasta garantías de producto, son importantes elementos que ofrecerle. Él se siente seguro cuando tú le dices, bueno, si el producto tiene tanto tiempo de garantía, recuerde que si en ese tiempo le falla, usted puede venir y nosotros se lo reemplazamos o nosotros le apoyamos para que pueda tener un buen servicio el producto que usted adquirió. Número 4, soporte. Ofrece ayuda y mantenimiento sobre el producto. Es muy común para aparatos electrónicos que necesitan una instalación especial. Nosotros podemos estar dándole a él una tutoría de cómo instalar ciertas cosas en caso de que nos dediquemos a vender productos electrónicos. Hey, Oscar, pero ¿cómo vamos a estar pendientes de todos nuestros clientes que nos compran esto y todo? Es fácil, no tienes que hacerlo personalizado. Puedes hacerlo a través de un sistema automatizado. Pones en tu sitio web un icono que diga ayuda a las preguntas más frecuentes. Y puedes decir, ¿cómo instalo esta cosa? O ¿cómo reparo esto? Y tú ya sabes que en tu manual del producto está, entonces lo pones ahí. Y él puede perfectamente ir y buscarlo. Lo puedes direccionar a través del link para que él sea más
simplificado el proceso de búsqueda de solución. El tema es que debemos de darle un servicio post-compra a nuestros consumidores, y por eso es importante y por eso estoy hablando de esto. Quiero finalizar una tercera etapa de este punto, hablar sobre tomar en cuenta algunas tácticas que nos podrían ayudar para fidelizar a nuestro cliente. ¿Qué tipo de tácticas? Llevar a cabo acciones que motiven a tus clientes. Procura transmitirles que es importante que la empresa se ha tomado el tiempo de pensar en él y en sus necesidades. Así que la personalización de los mensajes toma mayor relevancia. Por ejemplo, tú puedes agradecerle por la compra o puedes agradecerle y puedes mandarle un mensaje de felicitación de cumpleaños, puedes mandarle un mensaje de felicitación de boda, de felicitación por ser un día especial. Quiero contarte, yo tengo un proveedor que me ofrece algunas flores cuando yo le he mandado a mi esposa por algún evento especial, alguna decoración de flores. Ellos ya tienen mi base de datos. Y hay ocasiones, como para el Día de la Mujer, como para el Día del Amor y la Amistad, como para la fecha de cumpleaños de ella o como para la fecha de nuestro aniversario. Previo a eso, con 3-4 semanas de anticipación, ellos ya me están mandando mensajes. Y comienzan a escribirme, decirme, don Oscar, te queremos recordar que pronto se acerca tu aniversario de bodas. Estamos listos con estos diseños para que puedas complacer o impactar a tu esposa. Y así como, wow, o sea, ellos están haciendo el trabajo mío. Y qué contento se siente uno, ¿no? Porque yo, pues, desde el sitio donde estoy puedo observar los diseños que me mandan y digo, sí, muchas gracias, me gusta, por favor, mándenselo. Y ya al rapidito estamos procesando tu compra, solo dinos el formato de pago. Y han fidelizado a este cliente con ellos ya por 4 años que llevo con mi esposa de casados. Eso es importantísimo, el poder tener una fidelización de clientes. Y no es mucho lo que tienes que hacer, más que tener una landing page. ¿Qué es una landing page? Es una base de datos de tus clientes con las fechas especiales de ellos. Tú puedes crearlo en cualquier plataforma que tengas, sitio web, pues creas esta landing page y vas como imán, la mandas en un link para que los compradores te llenen el nombre, el email, el número de WhatsApp, por ejemplo, las fechas importantes para ellos, y ahí comienzas a mandarles a decir recordatorios de feliz cumpleaños, de feliz aniversario, de feliz fin de año, felices fiestas navideñas, etcétera. De alguna manera buscar ese clic que tenemos que hacer con nuestros ciberconsumidores. No solo que ellos vean nuestro interés en que nos compren, sino en mantener una relación estable para años. Yo creo que tú no solamente quieres vender por un mes o por 2 meses, tú quieres vender por toda la vida y mantener tu estabilidad económica y tu productividad en la empresa por mucho tiempo. Entonces, comencemos a practicar estos ítems o estos elementos que van a permitir mantener una fidelidad con nuestros clientes. Otro punto importante es escuchar al cliente. Hay veces que tenemos que callar para escuchar, o si usas plataformas en redes sociales, hay veces ellos compran un producto y no les pareció algo, entonces dejan un mal comentario. He visto empresas que cuando les dejan mal comentario lo que hacen es que bloquean a ese cliente y pierden al cliente y los posibles clientes que pudieron venir a través de la referencia de ellos. Es fácil, es poder estar atento a responderle y decirle, muchísimas gracias por tu comentario, Juan Carlos, por ejemplo, qué pena saber de tu inconformidad en nuestro producto. Quisiéramos saber más a detalle, por favor, puedes escribirnos de manera personalizada a nuestro inbox. Y comienzan ellos a interactuar, sí, que mire, que este producto acá, y si es un problema que hubo en tu tienda, pues corrígelo. Y si no, pues guiarlo a él, porque está dentro de los procesos de garantía, o porque el producto así es y vino con esa situación de disgusto para el cliente. Pero lo importante es no quedarse callado ante una situación de esta, es darle seguimiento. Cuando tú lo haces y convences a tu cliente, estoy seguro que vas a lograr fidelización en ese cliente. No dejes pasar mucho tiempo, contáctalo inmediatamente. Tienes que estar presto a eso, no dejes que el tiempo pase. Ay, mañana lo llamo, pasado, y pasó un mes, y pasaron 2 meses. Entonces, no, sino de forma inmediata. Mira, nos dimos cuenta de algo, estamos aquí para ayudarte, ¿qué podemos hacer? Eso es muy importante.
ganar el valor postventa. Si es posible, puedes enviar sugerencias sobre cómo sacarle mejor provecho al producto. Eso lo habíamos hablado en el video anterior que yo les explicaba, de brindar contenido valioso. Es decir, nos compró este producto, esta es la usabilidad, o estos son los ingredientes, o esto es la fórmula que contiene para que él sepa qué es lo que está consumiendo. Y cuando él sabe, no solamente sabe la marca del producto, sino también qué compone ese producto. Y cuando eso sucede, ya él no, cuando él recomienda nuestro producto, no va a decir, compré un producto que es así, sino que él va a decir, yo compré un producto que está compuesto por, y eso nos ayuda y nos hace aliados estratégicos, porque ya entonces no solamente tenemos un comprador, sino tenemos un aliado vendedor, y comienza a referir y a referir con características específicas de nuestros productos. Dani, hay mucho de qué hablar cómo fidelizar a nuestros clientes. Yo aquí he hablado sobre un punto importante que es la fidelización del cliente a través del servicio de postventa o postcompra. Y bueno, viéndolo desde el punto de vista del que compra, sería un servicio postcompra, y desde nuestro punto de vista como vendedores sería un servicio postventa. Yo quiero agradecer la oportunidad a Colao, quiero invitarles a que ustedes compartan estos videos, a que lo hagan viral en sus países, y estamos prestos aquí a poderles servir. Deja su comentario ahí abajito, por favor. Queremos saber si nuestros conocimientos puestos en práctica en este video son funcionales, y sugerencias sobre algunos temas que requieran que nosotros podamos compartirles. Dani, muchísimas gracias. Dios te bendiga, mi amigo, y sigamos adelante con este hermoso proyecto de la digitalización de MIPYMES. Bendiciones para todos. Pues muchísimas gracias, profesor Oscar Santos. Un privilegio haber retenido de nuevo con nosotras y nosotros en el ciclo de conferencias digitales. Esperamos poder tenerle pronto en este programa. Amigas y amigos, retención de los clientes, imprescindible para el crecimiento de su empresa. Ahora ya saben cómo. Vamos ya definiendo en qué consiste la retención de los clientes. Nos veremos, amigas y amigos, si Dios quiere, en el próximo programa. Hasta entonces, que estén muy bien.